Hermanos, hermanas, gracias a Dios que podemos de nuevo reunirnos y meditar en la palabra del Señor. Para hacerlo vamos a pedirle al Señor su dirección. Dios, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti en este tiempo que nos permites tener de comunión contigo, de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y permítenos, Señor, que seamos movidos a obedecerla. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a las personas que van a escuchar, que van a ver, y Dios Todopoderoso, todo lo hacemos creyendo en tu buena voluntad y, Señor, con el propósito de exaltar, de glorificar tu nombre. En Jesús te pedimos. Amén. Amén. Juan 14, 15 y 21. Evangelio según Juan, capítulo 14, versos 20 y 21. Dicen así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando hablamos de mandamiento o mandamientos, nos referimos a una orden que viene de alguien superior a aquellos a quienes está dirigido el mandato, el mandamiento. Y es una orden de ese superior para que ésta sea conocida, obedecida, observada o ejecutada. Esto también aplica al mandamiento o a los mandamientos que están en la Biblia. Son las normas, las órdenes dadas por Dios para que aquellos que creen en Él, que son su pueblo, vivan según su voluntad y puedan realizar o cumplir así el diseño de Dios, el plan de Dios, tanto para la vida personal como para la vida de iglesia e incluso la vida familiar. La palabra en sí, en resumen, simplemente significa orden. Y cuando hablamos nosotros de orden, no nos referimos, o no pensamos, mejor dicho, solamente en un mandato. También nos referimos a que cumplir ese mandato nos hace estar en orden para con el deseo, la voluntad de aquel de quien viene esa orden o ese mandato. Jesús en el versículo 21 repite claramente la idea, la relación que hay entre amarle y obedecerle, obedecer sus mandamientos. Y es que cuando hablamos de esa relación de amar y obedecer, un escritor, un comentarista dice que el amor es el motivo, produce la motivación. El amor a Dios produce la motivación para la obediencia. Y la obediencia, dice este autor, es la evidencia de ese genuino amor hacia Dios. En otras palabras, no se puede decir que amamos a Dios y no tratar de vivir una vida cumpliendo su voluntad, cumpliendo el orden que Él ha dejado establecido. Ahora, la palabra de Dios enseña que Jesús le refirió a sus discípulos una hermosa parábola. Esta se halla en Mateo. Y
en esta parábola Jesús les dice, buscando de alguna manera la opinión, una opinión consciente, una opinión razonada de sus discípulos, les expone. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió ese hijo y dijo, no quiero. Se negó, en otras palabras, a la orden, al mandato de su padre. No quiero, dijo. Pero después dice Jesús en la parábola, arrepentido, fue a trabajar a la viña, fue a trabajar cumpliendo el mandato de su padre. El padre, al notar la actitud, la desobediencia del primer hijo, acude al segundo y se acerca y le dice de la misma manera, ve a trabajar hoy en mi viña. Y ese hijo respondió y dijo, sí, Señor, voy. En otras palabras, iré a trabajar y así cumplir tu voluntad. Pero no fue. En otras palabras, dijo sí, pero no fue. Y Jesús le lanza una pregunta a sus discípulos. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y los discípulos dijeron, el primero. Y bueno, Jesús no confirma de manera expresa si es así, pero en sus palabras se nota una ratificación o una actitud positiva, una respuesta positiva a esa actitud del primer hijo. Recuerde, el primer hijo dijo, no voy, pero luego reflexionó, se arrepintió y fue a cumplir el mandato de su padre. El segundo hijo le dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Entonces, los discípulos apreciaron, valoraron aquella enseñanza, dijeron, el primero dijo no, pero luego se arrepintió y fue. Nosotros, como hijos de Dios, hoy conocemos muchos mandatos que Jesús, que la palabra de Dios establece, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchos de ellos los hemos escuchado desde niños, o muchos que conocimos de Jesucristo desde la juventud, los venimos leyendo, los venimos escuchando, los venimos analizando, los venimos incluso estudiando. Y el tema es, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer con los mandamientos de Dios y por qué? Ese es un tema sencillo para hoy y que de repente usted ya lo ha escuchado, ya sea en las mismas palabras o en otras, pero la pregunta o el tema de hoy es, ¿qué debemos hacer con los mandamientos de Dios y por qué? En primer lugar, el versículo 21 dice, debemos tener sus mandamientos, debemos tener sus pensamientos. Tener da la idea de tener agarrados, asidos, cogidos, que están en nosotros, que son parte de alguna manera de nosotros. Y entonces, tener en primer lugar los mandamientos de Dios, de Jesús, significan tener esos mandamientos, esas enseñanzas, esas órdenes en
nuestra mente, en nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacer para que esos mandamientos lleguen a ser parte de nuestra mente, a tenerlos en la mente? No hay otro camino que debemos procurar conocerlos. Y para conocerlos hay que estudiar el libro que contiene la voluntad de Dios, que en este caso, todos sabemos, es la Biblia. Cada uno de nosotros personalmente tiene no solamente una especie de obligación, sino también un privilegio al poder ponerse en contacto con la palabra de Dios y de esta manera conocer los pensamientos de Dios. Y al poner nuestra mente, al poner nuestra voluntad en el aprendizaje de la palabra de Dios, debemos notar que esto no solamente debe afectar nuestra conducta personal o individual, sino que también debe llevarnos a vivir en comunidad, en donde todos los que creemos en Dios y su palabra, procuramos ser del mismo sentir, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito, para eso debe haber un deseo ferviente, un deseo personal de leer y estudiar la Biblia, de escucharla, que es otra manera, y también de enseñarla. En segundo lugar, debemos guardar sus mandamientos. Y cuando hablamos de guardar, tiene ya un significado de atesorarlos, de cuidarlos, de defender esa verdad, de sostener esa verdad, esos mandamientos, pero también de practicarlos, es decir, de obedecerlos. Los mandamientos de Dios no están escritos y no han sido transmitidos a nosotros como cristianos, no han sido llevados a la iglesia por Dios a través de su revelación solamente como una información. Es el plan de Dios que al ser obedecido, al ponerse en práctica, se ajusta al diseño de Dios que Él espera en la vida personal y en la vida de la iglesia en general. Ahora, ¿qué o cuál es el motivo para que constantemente usted escuche de maestros, de predicadores, de que debemos tener los mandamientos de Dios y que además debemos guardarlos? ¿Qué debe motivarnos? La motivación, estimado hermano y hermana, no es externa. No lo hacemos porque el maestro de la escuela dominical o el maestro de discipulado o el líder cristiano nos lo dice. Tampoco lo hacemos porque el predicador o los pastores nos predican eso. Hacerlo de alguna manera buscando motivos externos a nosotros, pues creará una debilidad, una inconsistencia a veces en la obediencia. Más obedecemos porque somos motivados por el amor a Dios. El amor a Dios es el motivo. Y cuando Jesús habló de que estos son los que le aman, Jesús no se refirió solamente a un amor bajo las condiciones humanas, bajo las condiciones personales,
sino amarlo de la manera que Él nos ama. Cuando nosotros manifestamos que creemos en Dios, esa convicción debe llevarnos a amarle de la manera que Él nos pide que amemos, con todo nuestro ser. Quiero leerle a manera de conclusión unos versículos que hablan de esa actitud de obediencia. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entender estas verdades es importante para la relación que debemos mantener con Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que pongas en nuestros corazones el deseo de obedecer siempre. El deseo de conocer tu voluntad. Bien, hermanos, después de un pequeño incidente, vamos a concluir este tiempo de reflexión con un momento de oración. Inclinen su rostro, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos fue dejada, Señor, con el propósito de conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú produzcas en nosotros, a través del Espíritu Santo, tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a atesorar tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y también, Padre, permítenos de esta manera ser motivados por el amor hacia ti para poder cumplir tus mandamientos. En Cristo Jesús, bendice la iglesia en general. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice a cada una de las personas que ha estado presente o que estará pendiente. Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús cada familia, cada vida reciba tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.